Bienvenidos una tarde más a nuestro ciclo de Masterclass para el tratamiento de las aguas residuales. En la tarde de hoy hablaremos sobre avances en la eliminación de nitrógeno y fósforo en fangos activos y en procesos de biopelícula, para lo cual contamos con todo un experto de nuestro país y conocido por muchos de vosotros, llamado Luis Larrea, antiguo investigador del CEID IK4. También contamos con el patrocinio de la empresa Cimico, especialistas en este tipo de procesos. Tras la finalización de ambas ponencias, abriremos, como hacemos siempre, una ronda de preguntas para que nos podáis dejar las consultas, tanto para Luis como para Cimico. Recordad, por favor, dejarnos las consultas en la pestaña de preguntas para responderlas en directo. Mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier detalle que necesitéis a lo largo de la tarde y aprovecho para indicaros que las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de app, ¿de acuerdo? En la pestañita de app tenéis la de hoy. Y además Tina os está dejando en estos momentos los enlaces de las masterclass anteriores, de la 1, de la 2 y de la 3, que tanto nos habéis solicitado estos días. Esos enlaces que Tina os va a dejar en el área de preguntas os llevarán al enlace, os llevarán a los vídeos de YouTube. Y en la zona de comentarios tenéis ya para poder descargar las ponencias y poder descargar todo el material de cada masterclass. Y sin más, permitidme y quiero presentar a nuestro invitado de hoy y profesor de la masterclass 4, Luis Larrea Urcola. Luis es ingeniero industrial desde 1978 y es máster en ingeniería ambiental desde 1980. Fue cofundador del grupo de ingeniería ambiental del Centro Tecnológico CEID de la Universidad de Navarra y en 1986 desarrolló su tesis doctoral sobre fangos activos. Durante el año 86 y 87 trabajó en el desarrollo de proyectos de I+D en toda Europa con empresas públicas y privadas, proyectos sobre fangos activos para eliminar nitrógeno y fósforo con muy diversas configuraciones de reactores biológicos y utilizando la experimentación con plantas piloto y simulaciones con modelos matemáticos. Desde el 97 hasta el 2010 desarrolló proyectos con tecnología de biopelícula como biofiltros granulares y lechos móviles para eliminación de nutrientes. De 2010 a 2018 centró su actividad en la consultoría y proyectos de I+D sobre tecnologías emergentes, nitritación parcial Anamox en retornos y líneas de agua, SBR, IFAS, MABR, etc. En su carrera docente ha dirigido más de 60 proyectos de I+D, un total de 15 tesis doctorales y más de 50 publicaciones en revistas técnicas especializadas. Además, fue profesor de la asignatura de Tecnología del Medio Ambiente en la Escuela de Ingenieros Industriales Tecnum de la Universidad de Navarra y ha impartido formación en cursos como el del CEDEX, etc. De 2018 a 2021 ha asesorado a empresas públicas y privadas del tratamiento del agua para mejorar el funcionamiento de sus estaciones depuradoras. Y actualmente, Luis es cofundador de la empresa Cimico, que también conoceremos hoy. Desde nuestro punto de vista, Luis actualmente es uno de los mayores expertos en eliminación de nutrientes de nuestro país. Pero antes de darle paso, permitidme también que os presente a nuestro patrocinador de hoy, como os decía, la empresa Cimico. Cimico es una nueva empresa dedicada a la ingeniería y al suministro de tecnología para el tratamiento del agua residuales bajo la dirección técnica y estratégica de Luis Larrea. Y por tanto, Cimico es especialista en tecnologías de biopelícula, tanto para entornos urbanos como industriales. La empresa comenzó su andadura hace ya casi 3 años y ha acelerado su desarrollo en los últimos meses a partir de la entrada de socios capitalistas en la empresa. En estos 3 ámbitos, en estos 3 años, en el ámbito tecnológico, Cimico ha conseguido, primero, desarrollar su propio lecho móvil, MOVEP, que se caracteriza por su alta superficie específica de en torno a 900 metros cuadrados por cada metro cúbico de medida y fabricado en Europa. Y también ha conseguido profundizar y mejorar un sistema de simulación matemático propio, al que han llamado FILMAT, que ha sido validado y calibrado experimentalmente y con el que Cimico desarrolla las labores de dimensionamiento de sus tecnologías. Con ello, ha trabajado y realizado ofertas para las ingenierías más destacadas de España, habiendo realizado ya varios proyectos urbanos e industriales y conformando acuerdos de colaboración para el futuro. Futuro en el que además Cimico prevé lanzar nuevas tecnologías de biopelícula
que aporten soluciones más sencillas, más robustas y eficientes que las que se pueden encontrar en el mercado actualmente. Y ya sin más preámbulos, doy paso a Luis Larrea, nuestro invitado de hoy. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, quería agradecer a Aguas Residuales Info la oportunidad para hacer esta presentación, y para todos los que me están escuchando quiero deciros de verdad que para mí es un placer compartir esta presentación, que tengo la esperanza de que pueda ayudaros lo más posible, y estaré pendiente de las preguntas que queráis al final de la presentación. Bien, sin más, voy a empezar la presentación. Bueno, pues con lo que es el objetivo. Hay que tener en cuenta que las tecnologías de eliminación de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, comenzaron su desarrollo allá por la década de los 70, de 1970, con lo cual quiere decir que llevamos del orden de unos 50 años de desarrollo de numerosas tecnologías, como vamos a ver hoy. Todas estas tecnologías, tanto para plantas de tamaño muy grande como para tamaño pequeño, y tanto en el ámbito urbano como en el industrial. Pues bien, el objetivo de esta presentación es, como aquí dice, presentar cuáles son las ventajas y limitaciones de esas numerosas tecnologías, porque no hay ninguna que es perfecta. Y todo ello de cara a la óptima selección para, ya sea nuevas plantas, remodelaciones de existentes o su mejora del funcionamiento. Por tanto, ya veréis cómo a partir de ahora pues va a ser un auténtico torrente de tecnologías, y ya me disculparéis por este torrente, pero es la realidad. En 50 años hay toda esta cantidad de tecnologías. Por eso, en el índice aparecen fangos activos con eliminación de nitrógeno y fósforo, el tema del bulking filamentoso que tanto preocupa en general en estas plantas, las plantas de fango activo pero ya con membranas. Me trasladaré entonces a todo lo que son procesos biopelícula puros e híbridos. Híbridos quiere decir en la combinación biopelícula más fango activo, entrando entre biofiltros granulares, lechos móviles, IFAs, biopelícula sobre membrana aireada, biodiscos, fangos granulares aireados, y paso después a la deamonificación, que es la nitritación parcial anamós, que se ha venido aplicando últimamente para los retornos, la eliminación de nitrógeno en retornos, con las tres tecnologías fundamentales, SDR, MDR y granular. Y al final quiero insistir en hacer una serie de reflexiones hacia la importancia que yo le doy, y creo que en el mercado también, al control automático basado en sensores online y a la simulación de modelos matemáticos para la optimización del dimensionamiento, y terminaré con un resumen de conclusiones. Bueno, pues sin más, os hago unos antecedentes. Estoy hablando del título esto es Avances en las tecnologías. Pues bien, aquí sí pongo cuáles son los 4 motivos principales que son la fuerza que mueve el avance en las tecnologías. Primero, lógicamente, es el cumplimiento de la normativa. En cada región, en cada país, la autoridad competente. En segundo lugar, hay algo que ha movido mucho, y es la reducción del espacio requerido. Hay muchas plantas donde no hay espacio, y entonces pues, ha habido desarrollos en esta línea. También es un tema muy problemático el tema del consumo de energía, hoy en día tan de actualidad. Y finalmente, la robustez del funcionamiento, porque de poco nos sirve tener una planta que cumpla los requisitos anteriores, pero que no sea consistente y robusta de funcionamiento. En esta transparencia, lo que quiero poner en cuanto a la innovación, quiero poner de manifiesto cómo en 1914 Arden y Lockheed, pues como creo que muchos sabéis, pasaron desde la laguna aireada a fangos activos. Y como veis a la derecha, desde lo que hace el fango activo, fue una idea muy ingeniosa, pero sencilla, que es incorporar la recirculación de fangos para aumentar la concentración de biomasa y reducir la superficie y el espacio requerido para el bioreactor biológico, pues del orden de 8 veces. Este fue un gran invento muy sencillo e ingenioso. A partir de ahí
aparecen, como vosotros muchos de ustedes saben, pues cantidad de avances, pues empezaron con mezcla completa, flujo pistón, contacto estabilización, canales de oxidación, alimentación escalonada, proceso secuencial, para eliminación de materia orgánica, para eliminación de DBO, lo cual yo aquí no me voy a extender. Después se empezaron a ver los avances para la nitrificación, a base de aumentar la edad del fango, allá por los años 60. Y en los años 70 se avanzó la desnitrificación con los fangos activos de eliminación de nitrógeno. Por eso he hablado de los 50 años. En cuanto a los fangos activos para eliminación de nitrógeno, claro, evidentemente hemos dicho antes que lo primero es el cumplimiento de la normativa. Pues bien, aquí me voy a centrar en lo que es la normativa en Europa, que es la Directiva 271, que dice para más de 100.000 habitantes equivalente el nitrógeno total, que como sabéis es en el efluente debe ser amonio más nitrato más nitrógeno orgánico, menor que 10 miligramos litro. Esto quiere decir que si los sólidos suspendidos en el efluente son del orden de 20, pues al final el amonio más nitrato tiene que ser menor que 7, que es bastante exigente. Para menos de 100.000 habitantes equivalente, el nitrógeno total cambia a 15, y entonces el amonio más nitrato debe ser 12. Algo que quiero resaltar también en cuanto al tamaño de las plantas es que el influente puede ser agua bruta o decantada y la estabilización del fango. Creo que como muchos de ustedes saben, por encima de unos 50.000 habitantes equivalente, normalmente desde un punto de vista económico es necesario utilizar agua decantada, es óptimo económicamente emplear agua decantada y emplear digestión anaerobia de fango primario y secundario. Claro, esto implica que en los retornos hay una carga de nitrógeno, como saben ustedes, del 20-25%, que afecta muchísimo a la relación de cubo-nitrógeno. Y el tiempo de retención hidráulico y de sólidos, por economía de escala, tienen que ser tiempos de retención hidráulico y sólidos mínimos. Eso es diferente a las plantas de menos de 50.000 habitantes equivalente, donde ya no es posible aplicar la digestión anaerobia del fango, la recuperación térmica y eléctrica, y entonces la estabilización del fango se hace en el propio bioreactor. Por ello se emplea agua bruta, es decir, con altos sólidos suspendidos y DBO particulada. Y la relación de cubo-nitrógeno es más alta, porque tiene más DBO particulada. En estos casos, como el criterio de diseño es la estabilización del fango, el tiempo de retención hidráulico de sólidos es muy alto, del orden de 20-25 horas de TRH y 25-30 días de TRS. Bien, allá por los años 60, para cumplir esos nitrógenos y demás, lo primero que salió fue, lo más sencillo era, si yo nitrifico, después desnitrifico con un reactor anóxico añadiendo metanol. Esto también lo conocen todos ustedes, pero claro, esto es muy sencillo, pues se puede alcanzar amonio y nitrato muy bajo, pero claro, esto implicaba un gran consumo de oxígeno por la nitrificación y la biodegradación de materia orgánica, una reducción del pH, como saben de ustedes, el fango ascendente y el consumo de metanol, es decir, tenía unas limitaciones muy importantes. Por ello, en 1973 se desarrolló el proceso, el Modified Lussac-Ettinger, el predesnitrificación, nitrificación, que lo que hace es mitigar todas esas limitaciones que tenía el anterior, de modo que la desnitrificación se hace en predesnitrificación. Como saben, la desnitrificación es la biodegradación de materia orgánica con nitrato en lugar de con oxígeno. Al hacerlo así, ¿qué ocurre? Que al hacer la desnitrificación en cabeza se puede utilizar la materia, la DBO, soluble y particulada que viene en el propio agua sin necesidad de adicionar metanol. Luego, entonces, después de que se hace la desnitrificación utilizando, como dice aquí, toda la DBO soluble y el 60-80% de la DBO particulada, en la zona aerobia se produce la nitrificación, el amonio y el nitrato. Pero claro, en este reactor anóxico de cabeza se requiere nitrato. Por ello, como la recirculación de fango se mantiene en el orden del 100%, hace falta una recirculación interna, esa QRI, coordinador de recirculación interna. Y en la foto de abajo ven ustedes cómo todo esto, la aplicación, se hace con varios pasos, empleando flujo pistón, zonas facultativas anóxicas aerobias, etc. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto al cumplimiento, a la capacidad de cumplimiento del nitrógeno total, con esta planta que es
yo diría, es la tecnología más universal, la más aplicada en todo el mundo. Quiero resaltar, para nitrógeno total menor de 15, puedo distinguir entre menos de 50.000 y entre 50 y 100.000. Claro, para menos de 50.000 la DQ del agua es bruta, con lo cual la capacidad de desnitrificación es muy alta, la fracción anóxica puede ser baja, el caudal de recirculación interno bajo y, como hemos dicho, el TRH y el TRS altos. Por eso, es muy, en general, para estas poblaciones, pues si se diseña bien, pues la robustez para cumplir el nitrógeno total es importante, porque está sobredimensionado. Incluso se puede alcanzar fácilmente nitrógeno total menor que 10. Entre 50 y 100.000, pues claro, ya el agua es decantada, con lo cual ya la fracción anóxica tiene que ser media, el caudal de recirculación medio, y como he dicho, el TRH y el TRS mínimos son mínimos. Aquí ya también se puede cumplir, pero es moderadamente fácil. Para el nitrógeno total menor de 10 miligramos litro por más de 100.000 habitantes, vemos que la DQO, como también es agua decantada, es media-baja. En este caso, como el nitrógeno total es mucho más exigente, la fracción anóxica es alta y el TRH y TRS mínimo son 10, 12 horas, 12, 14 días. Y aquí quiero resaltar que sí puede ser difícil de cumplir, pero se puede mejorar incorporando óptimo control automático, tal y como comentaré al final. Y si no es posible, pues será necesario adicionar metanol en predesnitrificación, lo cual puede ser problemático, como ya comentaré, o ver la siguiente configuración, que veremos a esto, o la de amonificación en retornos. Claro, en definitiva, esta gran tecnología tan aplicada tiene muchas ventajas. Resuelve, ya hemos dicho, todas las limitaciones anteriores del proceso de postdesnitrificación, porque hace la predesnitrificación en cabeza. Es una tecnología muy sencilla y es muy robusta para mantener el fango en el sistema, porque la decantación secundaria es lo que permite a través de la recirculación de fangos. Sin embargo, pues tiene limitaciones. Claro, ya he dicho que con digestión anaerobia, pues a partir de 50.000 habitantes, la carga de nitrógeno en retornos es 20-25% que se adiciona al agua bruta, con lo cual la relación de cubo-nitrógeno baja. También hay que tener en cuenta que el caudal de recirculación interna transfiere cantidad de oxígeno, con lo cual consume parte de la DBO soluble y reduce el potencial de desnitrificación. El espacio requerido es alto, porque los bioreactores con esos TRHs y con los decantadores, y además hay que tener en cuenta que en suspensión, y esto también lo quiero resaltar aquí, la tasa de nitrificación es baja, porque los flóculos, en suspensión, la tasa de nitrificación es así baja. Por eso el TRH aerobio es alto. El consumo energético es relativamente alto, pero optimizable por control, y como saben también muchos ustedes, pues hay bastante probabilidad de que haya alto IVF por bulking filamentoso. Bien. Como he dicho, si hay dificultades de cumplir el nitrógeno total 10, sobre todo, por ejemplo, esto en los países nórdicos y demás se ha aplicado mucho, el poner una postdesnitrificación en el mismo reactor, en solo una línea, no con un decantador secundario, sino ahí ven a la derecha un anoxic tank después de la predesnitrificación, nitrificación, y luego una aireación simplemente para eliminar las burbujas de gas. Con eso permite nitratos efluentes muy bajos y se añade el metanol y, por tanto, el nitrógeno total muy bajo. Esto, por ejemplo, en todos los vertidos albálticos son muy importantes. Sin embargo, pues tiene limitaciones, pues las tecnologías son más complejas, lógicamente tienen más reactores, hay consumo de metanol, algo mayor de espacio y, desde luego, los problemas de bulking no los quitamos. Bien, quería pasar, esto era para, sobre todo, plantas medianas grandes. Hay una tecnología también archiconocida para plantas medianas y pequeñas, menores de 50.000 habitantes, donde se hace, ya hemos dicho, la aireación prolongada y la estabilización del esto, que son los canales de oxidación y los carruseles. Aquí abajo, a la izquierda, tienen en marrón lo que es un canal de oxidación sencillo que sobre todo se aplica a las plantas más pequeñas. A plantas algo más grandes se aplica el carrusel. El carrusel, si ven, es como un dique de oxidación, un canal de oxidación muy largo doblado por la mitad. ¿Por qué?
Pues porque, como se ve en la figura de abajo, con esa longitud permite que después de airear haya una zona de transición donde se baja el oxígeno y se quede el oxígeno cero, y permite la nitrificación y desnitrificación simultánea. Esto es crítico en un canal de oxidación carrusel, el que se consiga la nitrificación, desnitrificación simultánea. Por eso, las ventajas de esta tecnología, pues todos ustedes saben, la tecnología es enormemente sencilla, por esto está tan aplicada. Y se puede optimizar el consumo de oxígeno y alcanzar alta desnitrificación, como he dicho, con un control adecuado de la aireación, ya sea bajando el oxígeno disuelto, he visto trabajar a 0,4 oxígeno disuelto, o con intermitencias, que promueve la nitrificación, desnitrificación simultánea. Por el contrario, como saben, aunque son plantas de menores de 50.000 habitantes, pues el espacio requerido es alto. Pero son muy válidos para pequeñas esto. Y en canales de oxidación sin suficiente longitud, donde la desnitrificación simultánea es muy difícil, ya veremos después que es posible igual eliminar fósforo. Pero la desnitrificación es muy difícil porque no hay suficiente longitud para que haya condiciones anóxicas. Y como he dicho antes también, pues aquí se sigue manteniendo la posibilidad de tener IVC alto. Bien. He comentado antes que en los fangos activos uno de los problemas también es que el caudal de recirculación interna transfiere cantidad de oxígeno y consume y hace que reduzca un poco el potencial de desnitrificación. Por eso en los años 70 y 80, sobre todo en los años 80, yo diría 80, se propusieron una serie de tecnologías con el fin de que no tuvieran recirculación interna. Este es, por ejemplo, este proceso del alternante, o este que veo aquí, el de la alimentación escalonada, donde gracias a que se hace la nitrificación y luego la desnitrificación, nitrificación, desnitrificación, nitrificación, desnitrificación, permite que no haya recirculación interna. No me voy a extender con las ventajas y limitaciones de aquí para no extenderme en el tiempo. Simplemente les quiero decir, este es un ejemplo de tecnologías que en los años 80, 90, por ejemplo, el alternante en Dinamarca, todas estas tecnologías tuvieron en primer lugar una aplicación relativamente buena, pero luego ya se dejaron de aplicar. Yo lo atribuyo a la relativa complejidad que tenía la propia tecnología y el control asociado. Y hoy en día ya no esto. Por eso, también ahora, por eso quería pasar a una tecnología que también para ustedes es muy conocida, que es el proceso secuencial. La tecnología SBR, que como saben, se caracteriza porque en un único reactor que funciona de modo discontinuo, y hay varios reactores en paralelo, pues se hace el llenado, las reacciones de nitrificación y desnitrificación, luego la sedimentación y luego el vaciado. Es decir, que en un solo reactor hago la nitrificación del bioreactor y la sedimentación. Claro, esto son plantas muy compactas. En la figura de la derecha ven cómo, por ejemplo, se hace la nitrificación. La nitrificación en la alimenta, sube el amonio y luego se nitrifica con el oxígeno y luego se desnitrifica, ya ven, en la línea verde, alcanzando los nitratos tan bajos como ven. En la figura, en la foto, ven una de las plantas que hay aquí cerca de San Sebastián con 6 módulos SBRs para plantas del orden de 60.000, 70.000 habitantes equivalente, o del orden de 50.000, que son muy efectivas. Pero como comento aquí, es una tecnología, he dicho, muy compacta. Y cuando el espacio disponible es reducido, como ocurre aquí cerca de San Sebastián, pues es una tecnología muy adecuada, y es una relativamente sencilla de instalación. También, como ocurre aquí, una de las limitaciones que en general, aunque es compacta, en general se hace un sobredimensionado del TRH y del TRS. Y la fracción de volumen de llenado que se vacía para poder suele ser baja, por eso el volumen suele ser relativamente alto. Y quiero resaltar aquí que, como digo, que si el TRH no está sobredimensionado, amigo, ya entramos en una tecnología que tiene relativa complejidad para optimizar la nitrificación y la desnitrificación en periodos de lluvias, e incluso hay que tener en cuenta que hay un consumo de DBO durante las fases de aireación, porque hay
parte que está nitrificando y desnitrificando. Entonces, que reduce el potencial de desnitrificación. De esto, luego en las preguntas, si me queréis comentar sobre todo esto, el DSBR, cuando el TRH se quiere bajar. Bien, pues paso ya a las tecnologías que se desarrollaron, yo diría, allá por los 90, ya para eliminación de nitrógeno y fósforo. Una vez más, empiezo con la normativa. En cuanto a la normativa, para más de 100.000 habitantes equivalentes es muy exigente. Fósforo total 1, lo cual implica un fosfato en el efluente del orden de 0,204, lo cual es muy exigente. Para plantas de menos de 100.000 es claramente menos exigente, son 2 miligramos litro, y esto implica un fosfato en el efluente del orden de 1,2 miligramos litro. Bien, respecto a las características del agua bruta, también hay que tener en cuenta que para más de 50.000 es agua decantada, tenemos bajos sólidos, la DBO soluble y la digestión, hay digestión anaerobia de fango primario y secundario, lo cual también en los retornos genera un 20-25% de fosfato que se añade al del agua bruta. Y para las plantas de menos de 50.000, como he dicho antes, es agua bruta y se hace estabilización del fango. Bien. A ver qué pasa. ¿Te sucede algo, Luis? Que no sigue, no. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Bien, entonces, sobre estas tecnologías para eliminar de nitrógeno y fósforo, las que más se han aplicado son estas, el ADOSO y el UCT. El ADOSO, pues lo único que hace es incorporar una zona anaerobia al proceso de predesnitrificación y nitrificación. En cabeza pone un reactor anaerobio donde entra el agua, porque las PAOs, las que acumulan fósforo, como saben ustedes, capta la DBO soluble del agua. Y por eso el potencial de eliminación de fósforo es función de esa DBO soluble del agua. ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta que si hago nitrificación, desnitrificación, el nitrato que me entra a ese reactor anóxico me consume DBO soluble y por tanto la disponibilidad para eliminar fósforo es menor. Esto es muy importante. El fosfato que se libera en la zona anaerobia y se consume en las zonas anóxica y aerobia. Y como ven en la foto también hay diferentes, siempre zonas facultativas que pueden ser anaerobias, anóxicas, aerobias, y con diferentes pasos. No va. No va, Luis, simplemente pon el ratón, ponlo encima de la ponencia. Luis, ahí, y ahora prueba. Vale, de acuerdo. Bien. He dicho que uno de los problemas, como saben ustedes, es que entren nitratos, con lo cual el potencial de eliminación de fósforo disminuye. Por eso la Universidad de Cape Town, la Universidad de Ciudad del Cabo, pues desarrollaron esta tecnología que ha tenido tanto éxito, la UCT, en la cual la recirculación de fango ya no va al anaerobio, sino que va al anóxico para que desnitrifique y con una recirculación interna adicional se asegura que no vayan nitratos al reactor anaerobio. Esto fue de un desarrollo muy importante. A partir de ahí, entonces, también quiero comentar, antes de ver las ventajas y desventajas, que para el cumplimiento del fósforo total, para menos de 50.000 habitantes, se puede, como el TRH y TRS son altos, se puede cumplir sin necesidad, en general se puede cumplir sin necesidad de coagulante férrico. En general es mejor que el nitrato efluente sea bajo para que no perturbe a la eliminación de fósforo. Y entre 50.000 y 100.000 es mejor porque hay menor redisolución de polifosfatos en las PAOs por el alto TRS, pero es peor por la dificultad de conseguir un nitrato efluente bajo. Finalmente, hay que resaltar para las plantas de mayores de 100.000 habitantes, el fósforo total requerido es menor que 1 miligramo litro y en general, como digo aquí, para cumplir se requiere una dosificación de coagulante férrico. Esto es sí, yo diría que sí o sí, que tiene que estar optimizado con un control automático adecuado. Bien, estas tecnologías ADOSO y UCT pues tienen una vez más, como son de fangos activos, son una tecnología sencilla con más reactores, pero
y también en reactores como serie y facultativos. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues quiero resaltar que el potencial de eliminación de fósforo biológico viene condicionado por la D biosoluble influente. Y también que las PAOs, las polifosfatos acumulados en las PAOs, son reversibles, ya sea por condiciones aerobias, alto TRS y temperatura. Por eso, con digestión anaerobia, hay una gran redisolución de fosfatos y por eso hay una carga de fosfatos en los retornos del 20-25%. Como he dicho, también hay que tener en cuenta que las PAOs captan la D biosoluble y por tanto se reduce algo el potencial de desnitrificación. El alto espacio también requerido es alto porque los TRHs y TRS pues aumentan hasta el TRH hasta el orden de 15 horas, 17 horas. Y se requiere decantador secundario. También con estos TRS, el IVF también hay probabilidad de bulking filamentoso. Y una vez más, quiero resaltar que para la robustez de funcionamiento se requiere control automático adecuado. Respecto a otras tecnologías como los carruseles, SBR, etc., en general se requiere reactor anaerobio previo. No me quiero extender. También quiero resaltar que en el SBR y en el carrusel, claro, si no se añade reactor anaerobio previo, no es fácil generar condiciones anaerobias. No puedo entrar aquí en detalles, porque hay una con captación importante de la D biosoluble, porque esta D biosoluble a veces se capta para desnitrificación y entonces el disponible para eliminar fósforo es menor. En diques de oxidación, como he dicho antes, es posible, aunque no se consiga la nitrificación-desnitrificación simultánea, a veces estamos consiguiendo mediante intermitencias, conseguir zonas anaerobias y eliminar al menos fósforo, aunque no se elimine nitrógeno. Bien, en este momento me gustaría, ya que he repetido muchas veces, que los procesos de fagos activos, una de sus principales limitaciones es el famoso bulking filamentoso. Pues bien, en esta presentación sí quiero hacer también una referencia a cómo resolver el bulking filamentoso que todos ustedes se están preguntando. Primero, yo recomiendo una vigilancia permanente, vía microscopía, haciendo todos los ensayos de IVF, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, y si quieren me preguntan, no está clara la eficacia de los selectores, porque muchas veces yo creo que el bulking filamentoso está determinado por las características del agua. Como muchas veces el bulking filamentoso se pone de manifiesto con espumas muy fuertes, claro, la clave es bajar el tiempo de retención de sólidos de las bacterias filamentosas y para eso la extracción. También recomiendo una dosificación óptima de cloro, para que en el momento oportuno y con la frecuencia necesaria, para que una vez que se vea que el UVF empieza a subir, atacar con el cloro. Y en resalto, actualmente hay algunas empresas que están proponiendo la aplicación de hidrociclones o mecanismos similares para extraer el fango con peor decantabilidad y así se puede seleccionar el fango, un fango con mejor decantabilidad y reducir el IVF. Con todas estas, y sobre todo con estas últimas ideas que vienen de estas empresas, yo creo que es posible ir atacando el bulking filamentoso que tantos problemas nos da. Vale. Bien, dentro de las tecnologías de fagos activos, también quería hacer una mención a las tecnologías con membranas, que como saben muy bien, los módulos de membranas de filtración lo que hacen es sustituir a los decantadores secundarios. Pueden ser membranas planas o de fibra hueca, como saben muy bien ustedes. Normalmente, últimamente se están aplicando más membranas sumergidas de succión que membranas externas. Como saben ustedes, lo que permite es que en la zona de membranas las concentraciones de sólidos suspendidos de licor mezcla son muy altas, 8 o 10 gramos litro. Bueno, igual cada vez menos. Y que también algo que caracteriza a los bioreactores de membrana es que se emplean altas recirculaciones, como ven hay 400%, 300%, pues precisamente para minimizar el gradiente de sólidos en los bioreactores.
Y también la figura muestra que las propuestas de dimensionamiento actualmente son muy diferentes. Por eso, las ventajas son evidentes. Claro, hay una reducción de espacio muy alta, porque hay altos SSLM en bioreactores y no hay decantador. No hay problemas de bucle infilamentoso. Y obtiene un efluente sin bacterias patógenas, con lo cual tiene una clarísima aplicación en reutilización o similar. De hecho, yo pienso que la principal aplicación de esta tecnología es cuando hace falta, si no hay reutilización o una calidad del efluente muy alta, sin patógenos, es muy dudoso que sea necesario el bioreactor de membrana. Evidentemente, las limitaciones, pues es una tecnología mucho más compleja. Como he dicho, no está claro el dimensionamiento óptimo y por eso yo recomiendo simulación. Los costes son mayores que en fagos activos, especialmente para caudales altos, debido a las membranas, a los módulos de membranas. El consumo de energía también es relativamente alto. Y para la robustez del funcionamiento también se requiere control adecuado, como siempre, ¿verdad? Y siempre aparece lo mismo. También quería resaltar que me parece muy interesante la remodelación de plantas que aplican MBR, que aplican una especie de solución híbrida. ¿Qué quiere decir? El MBR para caudal constante, y así el MBR funciona mucho mejor, y el resto con caudal variable mediante tecnologías como ya sean de fangos activos o biopelícula con IFAS, etc. Son los casos, por ejemplo, de Tarrasa o de Gabávila de Cans en España. Bien. Bueno, ya he hablado de fagos activos, BRM, y paso ahora a todo lo que son los procesos biopelículos. Como saben ustedes, lo que caracteriza los medios soporte de las biopelículas son la superficie específica, que según las tecnologías puede ir de 200 hasta 2000, y la porosidad. ¿Qué es lo que caracteriza las biopelículas? Primero, muy alta concentración de bacterias. ¿Por qué? Porque la densidad de las biopelículas son muy altas, comparado con los flóculos de fangos activos. Y por eso se pueden conseguir muy altas tasas de biodegradación. Como ya saben, los fenómenos intervinientes son la difusión, el desprendimiento, por cizalladura, etc. Consecuencia, muy importante, a diferencia de fangos activos, hay un gradiente de biomasas en la biopelícula, hay un gradiente de sustrato, hay un gradiente de oxígeno en el espesor de la biopelícula, el cual, como digo, depende de los fenómenos anteriores, en concreto, especialmente el crecimiento y la cizalladura. Las primeras aplicaciones se hicieron para biodegradación de materia orgánica y para nitrificación con 2 o 3 bioreactores en serie, de lo cual no voy a hablar. Voy a hablar ya directamente de la eliminación de nitrógeno y fósforo. En este sentido, en primer lugar, aquí me falta. Perdón. En primer lugar, hablo de los lechos móviles. Me faltan los BAF. Sí. Aparece los lechos móviles. Esta tecnología MBR puro, el lecho móvil puro, se caracteriza porque en los reactores el lecho móvil está totalmente agitado y se produce un autolavado por cizalladura. Como ven en la figura, no hay recirculación de fangos, es decir, la concentración de sólidos suspendidos en los reactores es muy baja. Evidentemente, los sólidos suspendidos salen y escapan al decantador. El oxígeno, también algo que caracteriza a las biopelículas es que el oxígeno disuelto requerido es relativamente alto, normalmente del orden de 4 miligramos litro. ¿De acuerdo? Y por tanto, también hay que tener en cuenta que mediante la recirculación interna se transfiere oxígeno que consume de biosoluble y por eso la tasa de desnitrificación en el reactor de predesnitrificación es relativamente pequeña. Finalmente, quiero resaltar que la DBO particulada, ya sea de agua bruta o decantada, normalmente se adhiere poco y contribuye poco a la desnitrificación. Por eso, en muchos casos, lo que se requiere es un reactor de postdesnitrificación con metanol, como ven en la figura. Bien, otra tecnología
biopelícula importante que conocen ustedes son los biofiltros granulares. Los biofiltros granulares que, como ven ustedes aquí, consiste en que estos rellenos de tan pequeño volumen, de tan pequeños, son de 3-8 milímetros, 3 para nitrificar y 8 milímetros para desnitrificar, que pueden ser de arcilla expandida o poliestireno, y que llenan todo el reactor, tienen la capacidad de crear biopelículas para nitrificar y desnitrificar y a la vez filtrar. Es decir, que estos reactores, en un solo reactor, consigo nitrificar, desnitrificar y no se requiere decantador porque filtra. Para que no se colmaten este lecho fijo, los sólidos suspendidos del influente tienen que ser bajos, se utiliza un tratamiento físico-químico, tienen que entrar del orden de 50 miligramos litro, no más. Requiere lavados, igual que un filtro de arena para plantas esto, y el oxígeno disuelto es alto para nitrificar, como he dicho. En la figura de abajo pueden ver, en principio se hicieron soluciones, pues eliminar materia orgánica, nitrificar y desnitrificar con metanol. Después, pues son tecnologías como fango activo con predesnitrificación, nitrificación. Pero como hemos dicho que la tasa de desnitrificación en la pre es baja, normalmente, si se quiere un nitrógeno total, sobre todo de 10, para 15 estaría ahí jugando en el límite, pero para 10 es casi seguro en la mayoría de los casos que se requiere adicionar metanol. Y hay algunas empresas que esta predesnitrificación y nitrificación la hacen en altura. La hacen en la parte de abajo la predesnitrificación, en la parte alta la nitrificación en una sola celda. Bien, en cuanto a las ventajas y limitaciones de los biofiltros granulares, quería decir, en cuanto a ventajas, evidentemente el espacio requerido es pequeñísimo, 1/3 o 1/4 de fangos activos. Y por tanto se adecúa muy bien para plantas nuevas, pero evidentemente mal para remodelación de fangos activos existentes que tiene decantadores, etcétera, etcétera. Entonces la remodelación es casi una reconstrucción, es como la planta de Vigo, casi ha sido una reconstrucción de una planta nueva. Las limitaciones, pues que el consumo de oxígeno o energía es alto. Como he dicho, la tasa de predesnitrificación es baja, disponible es baja. Por eso, para el ratio, para alcanzar nitrógeno total 15, pues se puede alcanzar a veces justo muy limitado. Para conseguir nitrógeno total 10 es necesario, como he dicho, la postdesnitrificación. Es complejo de funcionamiento por la necesidad de los lavados. La robustez también es problemática en periodos de lluvias porque es que hace de decantador, con lo cual la hidráulica es complicada. Y para la eliminación de fósforo tiene que aplicarse coagulante férrico necesariamente. Bien, Bien, en cuanto a los lechos móviles puros, aquí ha habido un trasvase de transparencias, perdonadme, ha habido en cuanto vuelvo a los lechos móviles puros, también requieren bajo espacio, es sencillo, es una gran importancia de los lechos móviles que es muy sencillo instalar, pues que basta con añadir el relleno. También es importante que estas tecnologías biopelículas son muy robustos ante picos de carga de nitrógeno, inhibidores y temperatura. Esto también lo quiero resaltar. Y también es robusto de funcionamiento porque las biopelículas no generan bulking filamentoso. Limitaciones. Relativamente alto consumo de oxígeno, claro, porque el oxígeno disuelto es alto. Por eso es uno de los retos para esta tecnología. La tasa de predesnitrificación es baja, ya lo he comentado. Y también hace falta con metanol para el puro. A veces es necesario añadir coagulante para mejorar la clarificación. Para eliminar fósforo también es necesario el físico-químico. Y también hay que tener en cuenta el coste de los lechos móviles. Bien, la tecnología que ven aquí es el lecho móvil, pero IFAS. IFAS quiere decir que combina
lecho móvil y fango activo. ¿Cómo? Pues lo que se hace es, como ven en la figura, recircular fango. Al recircular fango, pues ya tengo en los reactores pues los 3.000, aproximadamente 3.000 miligramos litro como un fango activo. Gracias a... Entonces, está demostrado que no es necesario añadir lecho móvil en la desnitrificación. Solo se añade el lecho móvil en los reactores nitrificantes. Ya he dicho que hay un autolavado por cizalladura, que requiere decantador, que hace falta oxígeno disuelto alto. En este caso, a diferencia del lecho móvil puro, la desnitrificación puede ser alta y la eliminación de fósforo también. ¿Por qué? Porque esta tiene lugar en biomasa en suspensión, no en biopelícula, porque la DBO particulada se adhiere al fango activo y contribuye a la eliminación, repito, de nitrógeno y fósforo. Bien, como ven, las ventajas respecto al lecho móvil puro y fango activo son muchísimas de estas, porque la menor necesidad, la alta tasa de nitrificación, el bajo espacio requerido, la tasa de predesnitrificación y de eliminación de eliminar nitrógeno y fósforo es parecida a fangos activos. Como ven, el TRH viene a ser la mitad que en fangos activos. El TRS, el tiempo de retención de sólidos, es bajo, con lo cual el fango está menos estabilizado y es mejor para la digestión anaerobia. Es muy sencillo de instalación. Ya he hablado de la robustez ante los picos de carga. Entonces, tampoco se necesita coagulante en este caso para mejorar la clarificación, porque es un fango activo que normalmente decanta bien. Y por último, se adecua muy bien para la remodelación de plantas de fangos activos existentes. Por eso hoy en día, cuando hay falta de espacio, pues es una de las tecnologías más aplicadas para la remodelación de plantas. Las limitaciones, pues que ya sabemos, el consumo de oxígeno y energía, el coste del lecho móvil, y que para bajos ratios de DQO NTK influente, si piden nitrógeno total menor que 10, pues igual hay que ir a soluciones como en fangos activos. Bien, a continuación voy a pasar a una tecnología que es más o menos emergente, que es la tecnología biopelícula sobre membrana. Ahí ven en verde, ahí está la membrana, está en gris, en la figura, las membranas pueden ser planas o fibra hueca, similares a las que se utilizan para el MBR, de fibra hueca o membranas planas. Pues bien, lo que ocurre es que, ahí ven la membrana, el oxígeno, el aire suministrado es por el interior de las membranas, es por el interior de las membranas, y no hay burbujeo. Con lo cual, en la biopelícula se trata de que haya una zona aerobia para la nitrificación, entonces la nitrificación muy importante en el interior de la biopelícula, una zona anóxica y una zona anaerobia. Entonces, como dice, son módulos similares a MBR, pero adaptados a esta aplicación. Esto, principalmente, yo lo que quería decir es que es una tecnología emergente que ahora mismo se está aplicando a pequeñas poblaciones, que tiene muchas ventajas en cuanto a consumo de oxígeno, pero tiene muchas limitaciones en cuanto a complejidad y demás. Yo, si quieren entrar, alguna pregunta, puedo entrar más despacio después. Bien, también últimamente se está intentando esta tecnología hacerlo en IFAS, pero repito que es una tecnología emergente y podemos comentar en el turno de preguntas. En cuanto para tecnologías para plantas pequeñas, también quería hacer una mención a los biodiscos, que para nitrificar, y que también tiene el problema de la desnitrificación con la recirculación interna. Y hoy en día hay alguna empresa española que está proponiendo biodiscos con el concepto IFAS, nitrificando en los biodiscos y desnitrificando en fango activo. Bien, antes de pasar al otro apartado, quería hacer también mención a este proceso que hoy en día está comentado muchas veces, que es los sistemas granulares aireados, AGS. Como digo aquí, funcionan como un SBR, pero tiene una ventaja, que hacen el llenado y el vaciado simultáneamente y no hace falta el decanter. Tampoco hace falta recirculación interna, ni recirculación de fangos, con lo cual los equipos son mucho menos necesarios.
se hace un régimen en las fases de saciedad, hambruna, para generar gránulos. Y como veis, los gránulos, la parte exterior es aerobia para la nitrificación, la intermedia es anóxica para desnitrificación, y en las capas más internas del gránulo es anaerobio para eliminar fósforo. Ahí está esta estratificación de biomasas. También se emplean tipos de sedimentación cortos, extracción de fango con la peor decantabilidad para seleccionar el fango con bajo IVF. Por eso se pueden trabajar con tiempos de ciclo bajos y tiempos de retención hidráulicos muy bajos. Las ventajas, evidentemente, claro, en este caso no hace falta medio soporte, muy importante. El TRH es bajo, consigue altas tasas de nitrificación en biopelícula y de eliminación de fósforo, no hace falta recirculación interna, bajo IVF, etc. Las limitaciones. Bueno, esta es una tecnología que se está desarrollando, sobre todo se está ampliando en los últimos 5 años. Desde mi punto de vista, la generación de gránulos depende de las características del agua y no está claro que ocurra en todos los casos. El caudal de purga suele ser alto para evitar, para que el IVF sea bajo. Parece demostrado, y además tengo evidencias incluso desde los promotores de todo esto, desde Mark Van Loosdrecht, que hay fango floculento, aunque con bajo IVF, donde yo creo que probablemente tiene lugar la desnitrificación simultánea. Es relativamente complejo de operación, por eso las empresas que esto te venden también la tecnología, lo que es el control automático óptimo. Y por eso creo que requiere ese control automático óptimo. Entonces es muy aplicable para plantas nuevas, pero para ampliación de existentes, sí, para SBRs, pero claro, una planta de fangos activos para remodelarla a un SBR, pues tiene su complejidad. Bien. En los últimos minutos quería centrarme en algo que es importante, que cada vez está teniendo también más importancia, que es la deamonificación o la nitritación parcial anamox. Como saben ustedes, como ven ahí en la figura, en los retornos de la digestión anaerobia de fangos, el amonio puede ser 700, 1300, el fosfato 200, 300. Pues bien, en la figura de abajo ven como si pongo una eliminación de nitrógeno vía NPA, puedo quitar ese 20% de carga de nitrógeno y lo otro es precipitación de estruvita. Ahí tienen las reacciones de la nitritación parcial anamox, que no me voy a extender. No tiene DDO soluble. Hace falta suprimir la reacción de nitrito a nitrato. El consumo de oxígeno se reduce el 70% y hay que tener en cuenta que el anamox tiende a granular. Que sepáis que hay diferentes tecnologías. Esta es la SBR, que es quizás la que más se ha extendido. ¿Sigue? Si quieren, luego podemos hablar de las ventajas y limitaciones. La tecnología en biopelícula, ven, el anamox tiene un color rojo característico y entonces la biopelícula tiene que haber en la capa externa, se generan las bacterias que pasan el amonio al nitrito y luego en la capa interna anamox. Esto con el relleno. Y en la tercera, sigue. Y también ya os comentaré cuáles son, si queréis, ventajas y limitaciones. Y la tercera tecnología es la granular. La granular, otra vez sin soporte, pero tiene, como se ve en la figura, claro, como es sin soporte, el granular es una tecnología biopelícula, sin soporte, con lo cual también tiene que conseguir en la capa externa esa nitritación parcial, en las capas internas anamox. Precisamente las limitaciones que tienen estas tecnologías es optimizar en una celda, en solo una celda, esa nitritación parcial anamox para conseguir los ratios específicos. Por eso, últimamente, se tiende a que estas tecnologías vayan en 2 etapas y se desacople la nitritación parcial y anamox. ¿Sí, no? Que sepan ustedes que en los últimos años esta idea de amonificación NPA en línea de agua se quiere aplicar en línea de agua. ¿Por qué? Evidentemente es el tratamiento perfecto, que es, hago un tratamiento anaerobio del agua influente, le quito la DBO y después aplico NPA en línea de aguas. Con lo cual, el consumo energético se reduce en una barbaridad y el espacio requerido es muy bajo. Por eso en los últimos años hay muchísimas investigaciones en los últimos congresos de la IVA sobre eliminación de nutrientes, pero tiene muchos factores negativos. Bien, finalmente quería
resaltar, hacer unas reflexiones sobre, ya he dicho constantemente, me habéis oído, ¿verdad?, la importancia del control automático para la eliminación. Por eso hay que tener en cuenta sensores disponibles: caudal, oxígeno disuelto, RP, sólidos suspendidos, amonio, nitrato, fosfato. Aspectos críticos: la fiabilidad, la precisión de los sensores, la localización de los sensores, los algoritmos, la optimización de la nitrificación, cómo son los lazos, etcétera, etcétera. Y finalmente, también quiero resaltar, porque yo he sido siempre el pionero un poco en Europa, he participado en muchos congresos mundiales de cómo aplicar también la simulación a la optimización del dimensionamiento de las plantas de cualquier tipo de fango activo o biopelícula. Pero para eso hace falta modelos matemáticos que estén calibrados y validados. Yo exijo un conocimiento razonable de los modelos y también un conocimiento profundo y riguroso de la tecnología, porque si no, con estas plataformas de simulación uno puede hacer el dimensionamiento que él quiera. Y eso no puede ser. Hace falta un conocimiento profundo y riguroso de la tecnología y razonable de los modelos matemáticos. En definitiva, quería hacer estas conclusiones en función del tamaño de plantas y de esto. Para nuevas plantas o reconstrucción completa de una existente, por encima de 5.000 habitantes, compongo cualquier tecnología teniendo en cuenta sus ventajas y limitaciones. Y ahí pues habrá que tener en cuenta los costes, la complejidad, todo lo que hemos hablado. De 500 a 5.000, muchas veces pues, ustedes ya saben que pueden ser plantas modulares, empaquetadas, contenerizadas, y hay incluso pues, filtros percoladores, biodiscos, el MABR. Para menores de 500 habitantes, quisiera resaltar, porque este es un mundo enorme, que las plantas de fagos activos están dando muchos problemas. Y yo recomiendo procesos biopelícula porque mantienen la biomasa en el sistema. Si es una ampliación de plantas existentes de fagos activos, si hay espacio suficiente, en muchos casos se opta por continuar con fagos activos. Así ocurre en todo el mundo. Si el espacio adicional es reducido, si se quieren mantener los decantadores secundarios, si ampliar ligeramente los reactores, la opción más aplicada está siendo la del lecho móvil IFAS. Yo aquí también quiero poner, por supuesto, si es un SBR, pues la ampliación lógica es con una AGS. Y aquí yo también quiero resaltar que puede ser muy interesante las soluciones híbridas. Es decir, como he dicho en MBR, parte en reutilización con caudales constantes, con el BAF también con caudales constantes, porque si no es problemático con caudales variables, o el AGS. Las empresas que venden AGS también dicen, oye, la solución híbrida puede ser muy interesante. Y respecto a las tecnologías emergentes, yo creo que hay que ir observando cómo evoluciona su aplicación. Porque daros cuenta que, por ejemplo, la tecnología granular, que ahora en los últimos 5 años se está pegando muy fuerte, pues daros cuenta que esto empezó hace 20 años, las investigaciones en Holanda, en Delft, por Mark Lostrecht. Y eso en los últimos 5 años. El lecho móvil está desde el año 90. Y en los últimos 10 años. Por tanto, todo tiene un proceso de maduración y es muy difícil saber estas tecnologías emergentes qué éxito van a tener en el mercado. Finalmente termino, pues eso, recomendando la optimización del dimensionamiento y el control automático avanzado. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y luego pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por esta visión que nos has dado esta tarde sobre los avances en la eliminación de nutrientes, tanto en fangos activos como en los procesos de biopelícula. Yo creo que ha sido una masterclass muy provechosa. Luis, Ángel Navarro nos pregunta que qué tipo de vertidos pueden inhibir la nitrificación, amoníaco, metales, etcétera, y si tienes experiencia tú personalmente en inhibición de la nitrificación por fluoruros. Bien, bueno, voy a empezar por el final. Venga. Por el final, no tengo experiencia en una inhibición por fluoruros. No la tengo.
Entonces, no puedo comentar nada al respecto. No sé de qué vertido corresponde, pero no tengo, con fluoruros no tengo. Lo que sí tengo es experiencia en muchas otras inhibiciones, ya sean en aguas urbanas o industriales, y normalmente suele venir, muchas veces no se sabe cuál es el inhibidor, sobre todo en urbanas, pero pueden ser metales pesados, pueden ser la conductividad, por ejemplo, como haya mucha conductividad, sobre todo si hay intrusión de mar y demás, se sabe que inhibe la nitrificación significativamente. También pueden ser materia orgánica persistente, algo que sea inhibidora, son los principales elementos. Y aquí, yo creo, lo he dicho en la presentación, sí quería resaltar una cuestión, porque precisamente uno de los asesoramientos que he hecho este último año, me hicieron esta pregunta. Oye, Luis, hemos observado lo siguiente, y es que en una planta de lecho móvil con IFAS, hemos observado que se ha producido una inhibición de la nitrificación y luego en 3 o 4 días se ha recuperado. Pues bien, esta es una de las características típicas de las grandes ventajas que tiene la biopelícula nitrificante. Y es que evidentemente cuando entra un inhibidor, la actividad de las nitrificantes en biopelículas se reduce pues, sensiblemente en función de la concentración del inhibidor. Pero en cuanto pasa ese inhibidor, esas bacterias nitrificantes que están en la biopelícula se activan a las condiciones normales. Es decir, no hay una muerte celular, porque me decían, oye, pero si ha habido una inhibición, luego, no, es que se recupera inmediatamente. Y esto es gracias a que la concentración de bacterias nitrificantes en los procesos biopelícula es muy alta. Y esta es una de las grandes ventajas. De acuerdo. Continúo contigo, Luis. Juan José Salas, el médico del agua, que le mando un saludo. Yo también. Nos pregunta lo siguiente. En el caso de los filtros percoladores, ¿qué configuración aconsejas para la eliminación de nitrógeno y qué hacemos para eliminar el fósforo, Luis? Vamos a ver, precisamente, los filtros percoladores es la tecnología convencional más conocida y más aplicada casi desde el siglo XIX. Ya he dicho que las aplicaciones para nitrificar son reactores en serie, o un reactor de muy baja carga que en la parte superior del biofiltro elimina la materia orgánica, porque para que se produzca la nitrificación en biopelícula no puede haber DBO. La DBO inhibe la nitrificación en biopelícula. Por eso tengo que tener o reactores en serie, como he dicho, para nitrificar. Los primeros eliminan la materia orgánica y después se tiene lugar la nitrificación, o en altura, si tengo un biofiltro percolador con muy baja carga, la parte superior elimina la materia orgánica y la inferior nitrifica. Claro, ahora si quiero desnitrificar, ahí viene el problema, la desnitrificación. Con biofiltros percoladores es muy problemática. El ideal sería tener una predesnitrificación en IFAS, es decir, con biomasa en suspensión. Y eso requeriría un reactor anóxico en cabeza, pero también un decantador, porque luego, claro, al filtro percolador no pueden entrar sólidos, con lo cual tengo que decantar. Claro, esta es una solución pues que no es la mejor, pero funcionaría perfectamente. Yo lo he hecho, no con filtro percolador, me da lo mismo, con cualquier proceso biopelícula nitrificante. Desnitrificar, decantar y luego nitrificar con un filtro percolador, porque no pueden entrar sólidos. La ventaja que tiene un lecho móvil es que los sólidos suspendidos pasan de un reactor a otro y no se colmata la biopelícula. Esa es la gran ventaja. Claro. Víctor Meredith nos dice que qué tratamiento considera más adecuado para influentes con una conductividad muy variable debido a las infiltraciones de agua de mar en las conducciones, que lo has comentado antes. Pues precisamente lo he comentado antes. Vamos a ver, es de sobra conocido que la conductividad por agua de mar
inhibe la nitrificación en función de la concentración de cloruros o de la concentración de conductividad. Pues bien, aquí me tengo que referir lo mismo que antes. Es decir, en fango activo, como he dicho en la presentación, la concentración de biomasa nitrificante es baja, por eso los TRH son altos. Y además, lo que ocurre es que esa conductividad se difunde dentro del flóculo rápidamente. No hay resistencia a la transferencia de la conductividad en el flóculo, porque tiene poca densidad. Con lo cual, la inhibición es muy importante. Y además, en el fango activo, altera el equilibrio iónico para la decantación. Aquí en el norte, muchos, aunque sean solo para eliminación de materia orgánica, tienen problemas de sedimentación porque altera la decantabilidad, la conductividad. Por tanto, ¿qué ocurre? Que si pongo biopelícula, si pongo un proceso biopelícula, primero es más resistente a la conductividad porque tiene altas concentraciones, y no solo eso, sino que la concentración de sólidos, por ejemplo, un lecho móvil puro, la concentración de sólidos es baja y normalmente se puede alcanzar la concentración de sólidos suspendidos en el efluente y la conductividad no afecta tanto a la decantabilidad. Luis nos dice Milisa Muñoz que no sé si tienes tu experiencia en el tema de contrarrestar las bacterias filamentosas con cloro. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, ya he comentado en la presentación. La actuación química, o sea, yo soy partidario de primero intentar reducir el tiempo de retención de sólidos de todos aquellos flóculos. Ya he dicho, por ejemplo, si hay espumas, las espumas flotan, por ejemplo, de Micotris parvicella, etc. Entonces, lo primero que yo aconsejo es reducir el tiempo de retención de sólidos, ya sea de las espumas o del fango. Ya he dicho que hay empresas ahora que proponen tecnologías como los hidrociclones o similares para extraer ese fango, extraer el fango que peor decanta. Si extraigo fundamentalmente ese fango que peor decanta, estoy reduciendo su tiempo de retención de sólidos y lo que estoy haciendo es minimizar su crecimiento. O sea, por tanto, esta es la primera medida que yo recomiendo. Lo que pasa es que esta medida, esto yo suelo decir, y perdonadme, este es como el cáncer, es la quimio, ¿no? Pero es que a veces hace falta un tratamiento químico, ¿no? Efectivamente. Es decir, pero mi experiencia es muy positiva, Es decir, lo que pasa es que sí creo que hay que hacer la dosificación en el sitio oportuno, que muchas veces se suele hacer la recirculación de fangos, y la dosificación oportuna, adecuada, porque evidentemente dicen, uno piensa que igual si actúo, si le meto demasiado cloro, voy a inhibir la biodegradación de materia orgánica o la nitrificación. Normalmente, si se aplica la dosificación correcta, solo afecta a las filamentosas que sobresalen del flóculo. Normalmente la afección sobre la biomasa heterótrofa nitrificante es pequeña si la dosificación es correcta. Y por eso yo creo que hay que combinar las dos cosas. Pero, repito, yo primero creo que hay que intentar el primer paso. Luis, Camilo Sánchez también nos hace una pregunta bastante interesante. Nos dice que qué tecnologías recomendarías para la recuperación de nutrientes en vez de la remoción. Por ejemplo, la generación de estruvita, la cual puede ser utilizada con fertilizantes, etcétera. Bueno, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, vamos a ver. En la presentación es eliminación de nitrógeno y fósforo vía biológica, etcétera. Yo ya he comentado ahí en los retornos que cómo es la precipitación de estruvita. Bien, yo, en primer lugar, yo no soy especialista en tratamientos físico-químicos para la recuperación de fósforo y, en su caso, de amonio. Eso en primer lugar. Yo no soy especialista. Ahora bien, pues como tengo muchos años de experiencia, pues me ha tocado lidiar muchos toros y este es uno de ellos.
La precipitación de struvita con diferentes tecnologías, que aquí no puedo nombrar empresas, hay una empresa que es muy conocida en todo el mundo, pero no puedo citar, y hay otras empresas, hay muchas empresas que ofrecen tecnologías para añadir magnesio y precipitar struvita. El objetivo de estas empresas no es solo eliminar el fósforo de los retornos para que la carga de fósforo sea menor en la entrada, sino de lo que se trata es que luego esa struvita sea comercializable. Entonces, ahí vienen los problemas. En este caso concreto en España, pues hay problemas para la comercialización, no en todos los países. Entonces, en aquellos países donde sí está permitida la comercialización, pues yo creo que la recuperación de fósforo es muy interesante. Muy interesante. También quería decir que, por ejemplo, en el último congreso que ya son de eliminación y recuperación de nutrientes, les diría que el 30% de las ponencias, el último congreso ha sido en 2020 telemáticamente en Finlandia. Pues bien, aproximadamente el 30% de las ponencias estaban referidas a la recuperación de fósforo, con un montón de variantes. O sea, por tanto, se hace... Pero se está trabajando ya mucho en esa línea. Y también aparece por primera vez, aparece la recuperación de nitrógeno con tecnologías innovadoras de stripping, que como sabéis, con el stripping luego puedo generar sulfato amónico, etcétera, etcétera. Yo no soy especialista, pero os aseguro que ha habido una sesión específica en este último congreso a la recuperación de nitrógeno, lo cual claro, no solo la eliminación de nitrógeno vía nitritación parcial anamós, sino recuperación de nitrógeno vía tecnologías innovadoras de stripping. Como te decía Luis, que se está trabajando mucho entonces en esa línea. Sí, ya os he dicho, el 30% en el último congreso está dedicado a la recuperación de fósforo. Lo que nos preguntaba Federico es que si es un software como BioWin, abierto y demás, y que si se diseña lo que es el reactor y la tecnología, o solamente se utiliza para el diseño de la solución vuestra. Deciros que este software y el modelo matemático se desarrolló en una tesis doctoral de uno de los empleados que está ahora en el equipo, que ha estado en Nanoscales Veolia tantos años. Entonces, ese modelo matemático, como se ha dicho, está calibrado y validado, etcétera, etcétera. Y es específico para procesos biopelícula. Por tanto, el FieldMat no es una plataforma general como BioWin. Claro, no es un BioWin o un simulador al uso. Vale. No es una plataforma general. Vale. Nosotros, pero esto yo, que soy súper especialista en esto, yo tiendo a olvidarme un poco de estas plataformas generales porque, claro, estas plataformas generales a mí me parecen enormemente interesantes para las ingenierías en general. ¿Por qué? Porque pueden diseñar un proceso de fagos activos, pueden diseñar un proceso de biopelícula, etcétera, etcétera. Ahora bien, no están calibrados, sobre todo los procesos biopelícula, me consta que no están calibrados y validados suficientemente. Vale. Con lo cual, la metodología dentro de Civico es tener nuestros propios simuladores de cada tecnología. Calibrados, ¿no? Calibrados. Cada tecnología tiene su simulador. Vale. No es una plataforma general y, desde luego, evidentemente, no puede estar a la venta, como comprenderán. Claro. Pues ya que estoy contigo, Luis, nos preguntaba Antonio Armenta que cuáles son los riesgos o inconvenientes del uso del metanol. No, el metanol está el precio, y luego hay veces, yo con metanol he trabajado un poco, he trabajado más incluso con glicerina, que también tiene algunos problemas. El metanol puede tener riesgos en cuanto a su producción. Yo no sé si se refiere a algún riesgo en concreto. El riesgo del metanol es que, como cualquier materia orgánica disuelta, es que al añadir
tiene que haber, una vez más, un control automático correcto para que no haya exceso de metanol, porque como haya exceso de metanol, es DQO soluble que va a escapar por el efluente. Por tanto, el metanol, como la glicerina o cualquier otra DQO soluble, lo que requiere es un control óptimo, una vez más. De acuerdo. Y David Parra, volviendo al tema de las filamentosas de antes, nos dice que cómo se asegura que con el cloro se está atacando solo a las filamentosas. Pero bueno, tú ya lo has dicho, es una quimioterapia. Sí, no. ¿Cómo se asegura? Viendo las tasas, viendo en ensayos en reactores discontinuos, las tasas que tienen, ya sea de respirometría, de oxígeno o las tasas de nitrificación. De acuerdo. Yo puedo coger, ya sea relleno o fango activo, le hago un ensayo en laboratorio de tasa de nitrificación y ahí veré si al añadir el cloro se me reduce la tasa de nitrificación o por respirometría. Si veo una disminución. Si veo una disminución es que está afectando. Vale. Así de sencillo. Javier Tomás, también Luis nos decía lo siguiente, que si tendríais más o menos definido un rango de costo de eliminación, euro por kilogramo de nitrógeno y o fósforo por metro cúbico para cada tipo de modelo tecnológico. Entiendo que le tenéis que contestar por mail, ¿verdad? Aquí sí, yo creo, además, esto, pero sí quiero hacer un comentario. Los costes por metro cúbico de cada tecnología requiere un análisis muy detenido, quizás a veces que no está a nuestro alcance a veces, porque claro, es que hay que hacer de cada tecnología, hay que incluir el sistema de difusores. ¿Qué pongo? ¿Voy a poner tubería perforada o voy a poner difusores de membrana? ¿Voy a poner un colector de este tipo o de otro? ¿Va a poner con un acero inoxidable de este tipo o de otro? Es decir, tener toda la casuística de tecnologías del coste por metro cúbico tratado es imposible. Ahora bien, dicho eso, es obvio que para las tecnologías que CIMICO propone, sí que tenemos una valoración de los costes por metro cúbico, dando las condiciones de contorno claras, diciendo, ¿usted qué quiere? Depende de cómo quiera los colectores, qué tengo que incluir, el control automático o no. Y entonces ahí podemos dar los costes. Pero evidentemente comprenderán que en esta presentación, en este momento, yo no puedo hacer esos comentarios. Si quieren saber cuáles son los costes unitarios de nuestras tecnologías, por favor, que nos escriban y muy amablemente les contestaremos. Sí, no obstante, vosotros vais a tener también el correo de Xavier, con lo cual es fácil que os pongáis en contacto con él, Marcos. También aprovechando ya, Xavier nos preguntaba que si puedes extenderte un poco más, Luis, en las ventajas y las desventajas del sistema Anamox. Que si puedes dar unas pinceladas. A ver, del sistema Anamox, ¿de cuál no sé si se refiere? No me lo especifica. Vamos a ver, he dicho que hay 3 tecnologías. Una con biomasa en suspensión, SBR, otra tecnología en biopelícula y otra en granular. Las 3 yo creo que funcionan correctamente, pero he dicho al final que actualmente el granular sigue trabajando el granular. Pero, por ejemplo, las biopelículas, yo he trabajado para una empresa española durante 10 años, la nitrización parcial Anamox con lecho móvil, pero como he dicho, desacoplando la nitrización parcial y la Anamox, porque de ese modo se puede optimizar cada uno de los procesos y especialmente el control automático. De hecho, por ejemplo, también para la planta de Badajoz, por ejemplo, hay otra tecnología que no puedo decir la empresa, pero que trabaja también con tecnología separada, con biomasa en suspensión, lo cual, repito, facilita el control. Yo no le veo problemas. Con el control, una vez más, yo soy partidario de tecnologías separadas y, por ejemplo, hay otra empresa con lecho móvil que lo que hace es trabajar en IFAS. Trabaja el Anamox en
en biopelícula y las AOV, las bacterias que transforman el amonio a nitrito, lo trabajan en suspensión. Y entonces esto les permite optimizar las tasas de eliminación de nitrógeno. Es decir, yo veo esa tendencia y desde luego, una vez más, estamos en el siglo XXI con el control, con el óptimo control automático, pues esto permite tener unos funcionamientos muy robustos. Luis, aprovecho ya para comentar también que Joaquín Aguilar, que le mando un saludo, nos dice que en España ya no existe problema con la extruvita, ya que está regulado por la Unión Europea. Así. Nos quería dejar ese comentario, Joaquín Aguilar. No, ya he dicho que yo no soy especialista, sé que ha habido problemas, y sí, me alegro que si actualmente en este momento no esto tampoco, repito, estoy absolutamente al corriente, pero bueno, dile que me alegro de esta noticia, la cual recabaré porque sé las empresas que están detrás de este tema. Pues mira, estamos entrando ya en la recta final. José Airán nos pregunta que para una planta pequeña urbana de oxidación total en aireación prolongada, ¿cómo eliminas el fósforo y el nitrógeno sin cámaras anóxicas y anaerobias? No, yo no, eso es imposible, claro. O sea, a ver, para eliminar el nitrógeno, para eliminar el fósforo hace falta condiciones anaerobias y para eliminar el nitrógeno hace falta condiciones anóxicas, sí o sí. Y me dice también, ¿en un proceso SBR cómo lo haríamos? No, ya he dicho, en un proceso SBR, con aeración intermitente, ya bueno, he puesto ahí una figura en la cual hay fases. En la fase de reacción se airea para nitrificar y se deja de airear para desnitrificar. E incluso se airea con oxígenos disueltos menores de 2 miligramos litro, lo que permite una nitrificación y desnitrificación simultánea. También he comentado que para eliminar fósforo en un SBR hace falta condiciones anaerobias. Y no es fácil, porque hay que tener nitrato cero. Y conseguir nitrato cero en alguna fase del reactor, en alguna fase del proceso anaerobio, no es fácil. ¿Qué ocurre? Que en un SBR, en la fase de sedimentación, tiene lugar una desnitrificación muy importante. Y gracias a eso, si el nitrato no es muy alto, puedo conseguir que el nitrato en el inicio de la fase de llenado sea baja y, por tanto, parte de la DQO soluble fácilmente biodegradable haya condiciones anaerobias y pueda promover la eliminación de fósforo. Y ya que estamos hablando de este tema, Federico López nos vuelve a preguntar, Luis, que qué tecnologías o procesos existen para inhibir el paso de nitrito a nitrato. Bueno, claro, el paso es el tema crucial en la nitrización parcial anamós. Es la supresión de las bacterias que transforman, se llaman NOB, nitrito-oxidantes, NOB, que transforman el nitrito a nitrato. Bueno, hoy en día está muy demostrado, y esto en mi actividad con esta empresa española para hacer la nitrización parcial anamós, se pone de manifiesto, sobre todo en los retornos, que esto se consigue con un control adecuado del oxígeno disuelto. Para un tiempo de retención hidráulico determinado, con un control adecuado del oxígeno disuelto, se puede conseguir la supresión de las NOB. Precisamente es uno de los puntos más delicados para la nitrización parcial anamós en la línea de aguas, porque el amonio influente es bajo. Que sepan ustedes que precisamente con otra gran ingeniería española, pues también he estado un año trabajando con la nitrización parcial anamós en línea de aguas con resultados bastante satisfactorios y siempre la clave es el control adecuado del oxígeno disuelto para la nitrización parcial. Claro. En un reactor biológico convencional, con tiempo de retención hidráulico de 8 horas, con la incorporación del lecho móvil, ¿qué incremento en la capacidad de tratamiento podemos esperar? Con un tiempo de retención hidráulico de 8 horas. 8 horas. En un fango activo. En un reactor biológico convencional, con tiempo de retención de 8 horas. De 8 horas. Y con la incorporación del lecho móvil, ¿qué incremento en la capacidad de tratamiento podemos esperar? Podríamos conseguir incluso la eliminación de nitrógeno y fósforo. De nitrógeno, por supuesto. Nitrificar y desnitrificar. E incluso
yo me atrevería a decir que ahí andaríamos justo para fósforo total 2, creo que sería posible. Es decir, se podría transformar en un proceso, ya sea UCT o Johannesburgo, A2O, con el reactor anóxico en cabeza, se podría transformar en un UCT para eliminar nitrógeno y fósforo. Sí, con 8 horas estaría ahí, justo en el límite. 8 o 9 horas, sí. Vale. Y ya vamos con las dos últimas preguntas, que ya estamos en el tiempo final. Leticia Martínez, Luis, nos dice que en un proceso MBBR se requiere la misma alcalinidad residual en la última cámara de nitrificación que en un proceso de fangos activos. Sí, sí, por supuesto que sí. Es decir, es clave que el pH no baje de unos 6,7, 6,8. Incluso yo he trabajado la nitrificación con pH 6,5. pH tiene que estar 6,7, 6,8. Por tanto, si no hay alcalinidad suficiente, al final, que tiene que ser normalmente más de 50 miligramos litro de carbonato cálcico, el pH puede bajar de 6,7, 6,8 y por tanto inhibir la nitrificación. Pero esto es, esto es exactamente igual que en fango activo. Vale, y ya para terminar, Luis, Guillermo nos pregunta, Guillermo Iriondo, tenemos una planta urbana con SBR que durante el inicio del proceso de evacuación del efluente depurado se producen picos de sólido flotante. ¿Qué consejos nos puedes dar para solucionarlo? Claro. Primero, más que dar consejos para solucionar, hay que hacer un diagnóstico. Antes de dar cualquier solución, siempre hay que hacer un diagnóstico. Ahora bien, tal y como está hecha la pregunta de sólidos suspendidos flotantes, tiene toda la pinta de que en el proceso de sedimentación, del SBR, como he dicho antes que la desnitrificación es muy importante. Si la desnitrificación es muy importante y mantengo el tiempo de sedimentación algo alto, se va a producir lo que se denomina el fango ascendente. Es decir, debido a esa desnitrificación va a haber flóculos que van a ascender. Habría que ver el caso, pero todo suena a que hay una desnitrificación y un fango ascendente. Hay flóculos que ascienden porque tienen nitrógeno, gas ocluido. Luis, y ya muy rápida, y nos vamos. Óscar Basago nos dice que qué tecnologías extensivas para pequeñas poblaciones, aconsejas para eliminar nutrientes en aguas residuales urbanas de una carga contaminante normal. Extensivas. Extensivas, sí. Bueno, bien, esta pregunta es la última, pues precisamente es la que no voy a responder, porque mi gran amigo Juan José Salas es el especialista. Que además lo vamos a tener aquí en breve. Y precisamente yo no soy especialista en tecnologías extensivas, con lo cual me parecería por mi parte un atrevimiento a hablar de tecnologías extensivas, sabiendo que ahí está Juan José Salas, un abrazo de mi parte, pero sí le quería decir una cosa, algo que dice Juan José Salas, no lo digo yo, lo dice Juan José. Dice, hoy en día quizás las mejores soluciones es un híbrido entre tecnologías extensivas e intensivas. La hibridación, ¿no? Como él dice. La hibridación, tecnologías extensivas e intensivas. Pues en la presentación, en la masterclass que dé Juan José, pues que responda, yo no soy especialista en tecnologías extensivas, ya digo, sería un atrevimiento por mi parte. Bueno, pues ya para despedirme, quiero dar las gracias a todos los asistentes. Y perdóname, José Miguel, solamente una cuestión. Desde luego, supongo que tienen mi correo electrónico. El resto de preguntas a info@cimico.tech, que envíen las preguntas que deseen y les responderemos muy atentamente a todo lo que quieran y encantados de tener la mayor interacción posible con todos los oyentes. Como os decía, para despedirme quiero dar las gracias a todos los asistentes, tanto de España como de Portugal, que son muchos, como de América Latina, de todos los rincones. Ha sido de nuevo otra vez una tarde muy, muy provechosa, entendemos. Dar las gracias a Luis Larrea por su formidable masterclass y su colaboración, y a nuestro patrocinador de hoy, Cimico.
Y os recuerdo que nos vemos el jueves que viene en la Masterclass 5, donde hablaremos sobre problemas y soluciones para el funcionamiento de la EDAR, con la intervención de Pedro Polo, todo un experto también del sector, y el patrocinio de la empresa Endrehauser, que nos presentará sus soluciones. Gracias a todos y nos vemos el jueves que viene a las 4:30 de nuevo. Un saludo y buenas tardes. Hasta luego. Gracias.